Bien, regresamos porque al hacer la conexión con la ley se desconectó la grabación, así que quedamos por algunos segundos fuera. Pero bueno, así que van a quedar dos videos aquí. Y les decía yo que este artículo 21 precisamente señala que en este acuerdo, lo leo, dice, en dicho caso, si hubiere hijos, deberá regular también al menos el régimen aplicable a los alimentos, el cuidado personal y la relación directa y regular de aquel de los padres que no tuviere, no va a quedar con el cuidado, ¿cierto? Y que se puede pactar el régimen compartido. Ustedes saben que también eso fue reformado este artículo en esa parte, o complementado, más que reformado, complementado este artículo, en el sentido cuando se introduce el principio de corresponsabilidad entre los padres. ¿Mm? Entonces, en este caso, podrán ellos pactar que puedan tener este régimen de alternancia. Por ejemplo, una semana con el padre, una semana con la madre. Familias que de alguna manera se van adaptando a los tiempos y a las circunstancias, todo en bien de qué principio? De la aplicación del interés superior del niño, la niña y la adolescente. Bueno, aquí entonces tenemos la separación de hecho regulada. Y finalmente, no lo vamos a ver todavía, pero tenemos la separación judicial. Aquí en la separación judicial tenemos otra situación que efectivamente puede producirse judicialmente, porque aquí ya no va, aquí la regulación es un acuerdo en las partes, pero aquí vamos al tribunal y el tribunal determinará cuándo. Cuando existe falta imputable, vamos a colocarlo mientras tanto abreviado, y por otro lado, cuando existe cese de convivencia. Aquí el artículo 26 fue muy similar a lo que establece la ley allá cuando se refiere al divorcio, ¿no? Ocupó la misma nomenclatura, la única diferencia es que aquí en el cese de convivencia no hay exigencia de tiempo. Producido el cese de convivencia, podrá cualquiera de los cónyuges optar judicialmente por la separación. Ahí tendríamos los tres, pero no nos vayamos todavía de aquí. Veamos este tema de la separación de hecho regulada porque es un acuerdo. Aquí viene el artículo 22 a tener mucha importancia y lo tuvo sobre todo al comienzo de la reforma, porque en el documento en que conste este acuerdo debe ser alguno de los que menciona el artículo 22. Entonces, tenemos el artículo 22 como relevante porque es una forma en que el acuerdo adquiere concreción. Alguien podría decir que es una misma formalización o solemnización del acuerdo, porque dice que el acuerdo podrá constar en, y se habla de un instrumento público, un instrumento privado, una declaración ante el oficial de registro civil, una declaración ante el notario, y son distintas formas. La pregunta es si son las únicas para tener por acordado estos puntos. Veamos. La ley, en este caso, espero que no se corte el video, ¿no? Acá dice, el acuerdo que conste, ¿se fija? No quiere decir que debe constar, sino que dice, el acuerdo que conste por escrito en alguno de los siguientes instrumentos otorgará fecha cierta al cese de convivencia. Aquí es donde viene un concepto, lo voy a anotar allí con otro color, que es el concepto de fecha cierta. Porque en el fondo es la preparación para el divorcio. ¿Para qué queremos saber el día preciso en que se ha producido el cese de la convivencia si no es para cuando el día de mañana se esté frente a la causal de divorcio, de cese del divorcio por cese de convivencia y se pregunte cuándo cesó? Tendremos una fecha cierta si la fecha que imputamos es del acuerdo que consta en alguno de los formatos del artículo 22.
¿Qué puede ser? Escritura pública o acta extendida y protocolizada ante notario público. B, acta extendida ante el oficial de registro civil. O C, transacción aprobada judicialmente. No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, si el cumplimiento del acuerdo requiriese inscripción, bueno, además hay que proceder a las subinscripciones. Entonces, ¿cuál es el punto? Que es como el verdadero objetivo del acuerdo es este, la fecha cierta, porque es la preparación, es la antesala de la acción de divorcio que se va a, o se podría intentar por cualquiera de los cónyuges en el tiempo futuro. ¿Cuál tiempo futuro? Una vez que, por ejemplo, se cumpla el año, ya tendríamos la posibilidad de intentar un divorcio por solicitud de común acuerdo, o si ya han pasado 3 años, cualquiera de los cónyuges podría intentar un divorcio unilateral. ¿Ven? Entonces, es como un poquito encubierta la institución porque es una preparación para el divorcio. Criticable o no, lo cierto es que está. Es una situación que así ocurre. Ahora, sin embargo, acompañan al artículo 22 los artículos 23 y 25. ¿Por qué digo que lo acompañan? Porque en los otros artículos, 23 y 25, están otros mecanismos que permiten fijar la fecha cierta. Es decir, siempre, de alguna manera, dotando a los cónyuges de la posibilidad de tener una prueba preconstituida, si pudiéramos decir así, de que el cese de convivencia se produjo en un momento exacto y desde ese entonces es válido alegarlo para allá, en el artículo 55, como un futuro divorcio. ¿No? En este caso, el artículo 23, que se refiere a ciertos juicios, veámoslo, que es uno de los artículos que yo encuentro que tiene una redacción bastante mala. De hecho, tengo que tomar aire para leerlo. Fíjense. Dice, a falta de acuerdo, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que el procedimiento judicial que se sustancie para reglar las relaciones mutuas, como los alimentos que se deben, los bienes familiares o las materias vinculadas al régimen de bienes del matrimonio, o las relaciones con los hijos, como los alimentos, el cuidado personal, o la relación directa y regular que mantendrá con ellos el padre o madre que no los tuviere bajo su cuidado, se extienda a otras materias concernientes a sus relaciones mutuas o sus relaciones con los hijos. ¿Por qué es tan importante este artículo 23? Porque indica que cuando hay situaciones de juicio entre los cónyuges, es decir, cuando hay un asunto que está judicializado y por lo tanto uno de los dos tiene que haber intentado una demanda que fue notificada al otro, la fecha de notificación de estos juicios es fecha cierta para invocarla más allá en el futuro como causal de, como fecha cierta del cese de convivencia. ¿Ven? Entonces ahí tenemos otra forma de lograr una fecha cierta. Y la última es la del artículo 25, que nos dice lo siguiente. Dice, el cese de convivencia también tendrá fecha cierta a partir de la notificación de la demanda, en el caso del artículo 23, que es lo que ya hemos dicho. Pero fíjese, asimismo, habrá fecha cierta si no mediare acuerdo ni demanda entre los cónyuges, ¿cuándo? Habiendo uno de ellos expresado su voluntad de poner fin a la convivencia a través de cualquiera de los instrumentos señalados en los artículos A y B del artículo 22, o dejado constancia de dicha intención, se fija, ante el juzgado correspondiente, se notifique al otro cónyuge. En tales casos se trata de una gestión voluntaria y se podrá comparecer personalmente. La notificación se practicará según las reglas generales. ¿Qué quiere decir entonces el artículo 25? Nos está diciendo que unilateralmente se puede dar aviso de cese de convivencia. Sin embargo,
No basta que cualquiera de los cónyuges ocurra ante el registro civil y haga su declaración. A mí hubo un tiempo que me pasó esto con algunos clientes que llegaron a la oficina y yo le preguntaba, bueno, pero este es un matrimonio post 2004. Significa que tiene que tener otros instrumentos para probar el cese de convivencia. ¿Ha hecho el cese de convivencia? Y me decían, sí, aquí está. Y me mostraban entonces eh, el certificado que les emite el registro civil de que han efectivamente hecho el cese de convivencia, la declaración de cese de convivencia. Pero este artículo 25 señala que además se debe notificar al otro cónyuge y eso tiene que ser en un procedimiento judicial, que en este caso es de gestión voluntaria. Entonces, las personas no sabían eso. Hacían simplemente la declaración, pero después no iban al tribunal para que se gestionara esto. Por lo tanto, no había cese de convivencia. A pesar de que ese certificado, si mal no recuerdo, en la parte de abajo tiene esa información. Por ahí en alguna oportunidad me quedó uno, pero yo creo que está en la oficina. Tanto papel que queda, ¿eh? Menos bueno, ahora ha ido disminuyendo. Ah, veo mis carpetas y me acuerdo de los juicios. Entonces, aquí claramente, en el 25 está también una tercera posibilidad de fecha cierta. Tenemos fecha cierta con algunos de los instrumentos señalados en el artículo 22. Tenemos fecha cierta con la notificación que ocurra en alguno de los juicios que indica el artículo 23. Y tenemos finalmente fecha cierta en el caso de que cualquiera de los cónyuges, por decisión unilateral, ocurra ante el registro civil, haga la declaración y luego pida que esa declaración se notifique a la otra parte. Esto tiende ahí a asemejarse, como menciona don Hernán Truscoso allí, a una especie como de divorcio repudio. ¿Eh? Todavía no es divorcio, pero aquí ya la persona fue. Porque fíjense que mientras no lo notifique, el otro cónyuge no se entera de que el otro está pidiendo el cese de convivencia. ¿Ah? Pero ya este lo ha decidido. Se ha presentado al registro civil y ha dicho, ¿sabes qué? No quiero continuar con este matrimonio. Bueno, son cosas que el sistema, en este caso no podemos, en mi opinión, no se puede emitir un juicio de valor, porque las razones que puedan llevar a una persona a tomar la decisión son absolutamente personales y no las conocemos. Sin embargo, esto produjo mucha discusión cuando se modificó esta ley, o en el fondo cuando se redacta la nueva ley de matrimonio civil, porque si ustedes se fijan, son instituciones que hacen inestable el matrimonio, ¿cierto? El hecho de que una persona pueda comparecer sin que el otro cónyuge así lo sepa ante el registro civil y manifestar su intención de poner término, obviamente que genera una situación de inestabilidad. ¿Eh? El divorcio siempre va a ser una forma de poner término al matrimonio y eso es algo que las sociedades deben de aceptar. Deben de aceptar eh, por, digamos, mucha buena intención que tenga el legislador en orden a preservar la institución del matrimonio, no puede ir contra la realidad de la convivencia de estos. Si los cónyuges en verdad no desean continuar la vida juntos, haya o no haya divorcio, van a tomar su decisión y no van a seguir juntos. Así que son temas no fáciles y seguramente sobre el matrimonio se va a escribir todavía un tiempo más hasta que finalmente la institución evolucione o vaya, como están observándose las cifras, cada vez disminuyendo más. Bueno, cosas que hay que saber y también reflexionar con cierta altura de miras, como se dice por ahí. Bien, entonces tenemos allí ya la situación de hecho regulada, que era el objetivo principal, pero con estas tres situaciones que nos dan esta
tema de la fecha cierta. Finalmente, tenemos el tema de la separación judicial. El artículo 26 nos señala que se puede pedir separación judicial cuando hay una falta imputable al otro cónyuge y esa falta tiene que ver con los deberes y y obligaciones que impone el matrimonio o también los deberes y obligaciones que se imponen para con los hijos. Si se ha producido entonces esa situación, cualquiera de los cónyuges podrá ocurrir, o en este caso el cónyuge que se ha visto perjudicado, el que deberá concurrir ante el tribunal para pedir esta separación judicial. La separación judicial tiene ciertas consecuencias, porque primero va a haber una sentencia que así declare esta separación judicial. A partir del artículo 32 estamos hablando de las consecuencias que operan en esta separación judicial y una de las que más llama la atención es que aquí se produce en términos de deberes entre los cónyuges el cese del deber de fidelidad y el de convivencia, pero subsiste el de socorro. Entonces, uno pudiese decir que crea una situación bastante híbrida porque en el fondo las personas están todavía casadas, no están obligadas a guardarse fe, como dice la ley, no están obligadas a vivir en el hogar común, pero tienen la obligación de mantener este deber de socorro, eventualmente el que se traduce en el derecho de alimento que se deben los cónyuges. Extraño, debe ser una situación muy particular, pero siempre he pensado que tiene ciertos ribetes un poco cercanos a la, ¿cómo se podría decir? A la moral del matrimonio. La institución del matrimonio exige la concurrencia de todos sus deberes, no de sus deberes divididos. Entonces, por eso es extraña la figura. Bien, vamos a dejar en un último video para comentar, así que aprovechen tomarse un cafecito, la situación final de esta particular forma de separación.